Aquí no cabe abstenerse. O estamos con uno o estamos con otro. El liderazgo del Gobierno de España y de Pedro Sánchez ha sido claro y desde el principio. Es que la imagen de nuestro Gobierno y de su presidente es la de la dignidad, la valentía y la coherencia política. Liderazgo, Pedro Sánchez. Valentía, Pedro Sánchez, el que huye ante todos los problemas nacionales, y el liderazgo se demuestra cuando es excluido de todos los foros internacionales por corrupto. ¿Ese es el liderazgo de Pedro Sánchez? Vamos, señorías, por amor de Dios. Líderes como Pedro Sánchez han utilizado el sufrimiento de los civiles de ambas partes para tapar sus escándalos de corrupción en España. Y esa es la verdad. A Sánchez solo le importa Sánchez y Gaza le importa un comino. Porque lo conocemos, señorías. Señorías, comienza la votación. Vaya por delante, en primer lugar, mi solidaridad y la de mi grupo, el aliento, sin duda, y el apoyo a los integrantes de la Flotilla de la Esperanza. Nuestro objetivo es calificar unos hechos como lo que son y, por cierto, que sí lo concretan los expertos de Naciones Unidas, como genocidio. La cuestión es, y le interpelo directamente a sus señorías, si en esa causa van a estar ustedes con la rehabilitación del derecho internacional violado, con los derechos humanos de las víctimas y pidiendo responsabilidad de los autores, o bien vamos a estar defendiendo a los verdugos que han atacado desproporcionadamente a la población civil indefensa. Esta es la cuestión. Aquí no cabe abstenerse. O estamos con uno o estamos con otro. Y nosotros vamos a estar con las víctimas. Señorías, ¿ustedes con quién van a estar? Miren, señorías, la respuesta de la comunidad internacional ha sido sin duda tardía e insuficiente, pero el liderazgo del Gobierno de España y de Pedro Sánchez no lo ha sido. Ha sido claro y desde el principio. Por tanto, señorías, aunque a ustedes esto les fastidie, no puedan digerirlo, yo les digo claro que la opinión unánime de los medios de comunicación solventes, los más prestigiosos, es que la imagen de nuestro Gobierno y de su presidente es la de la dignidad, la valentía y la coherencia política. Liderazgo, Pedro Sánchez. Valentía, Pedro Sánchez, el que huye ante todos los problemas nacionales, y el liderazgo se demuestra cuando es excluido de todos los foros internacionales por corrupto. ¿Ese es el liderazgo de Pedro Sánchez? Vamos, señorías, por amor de Dios. Las mayores desgracias, señorías, las traen las guerras, pero las guerras no empiezan porque sí. Las guerras empiezan por algo. Y esta guerra la ha provocado Hamás, un grupo terrorista que asesinó con una hazaña inaudita a 1.200 personas y retuvo a 250 rehenes, de los cuales muchos han sido asesinados, no sabemos cuántos, y todavía retiene a una parte de ellos. Y el problema es que los terroristas han encontrado rentable esa guerra, señorías, porque líderes como Pedro Sánchez han utilizado el sufrimiento de los civiles de ambas partes para tapar sus escándalos de corrupción en España. Y esa es la verdad. A Sánchez solo le importa Sánchez y Gaza le importa un comino. Porque lo conocemos, señorías. Porque conocemos al señor Sánchez y su bajeza moral. Absoluta bajeza moral, señorías. Escenas infernales, señorías, se vivieron, y ustedes no hacen la más mínima referencia a ellos. Cuando el ataque de Hamás hacia la población inocente israelí, que estaban en un concierto y dedicados a su trabajo. Y por eso empezó la guerra, señorías, y no por otra cosa. Israel es la única democracia de Oriente Medio, como ustedes saben perfectamente. Y es un deber moral situarse con las democracias y contra los terroristas. Y esa es la verdad. Insisto, la guerra no la ha provocado Israel. Israel se defiende ante un ataque conjunto. Y la moción que debatimos propone un embargo permanente de armas a Israel, y eso equivale a pedir la rendición de Israel frente a Hamás, y ustedes lo saben perfectamente. Es un imposible que dejen de defenderse. ¿Pero cómo va a dejar de defenderse Israel? Es imposible. Llevan padeciendo persecución desde la época bíblica y no están dispuestos otra vez a dejarse asesinar como sucedió durante la Shoah en los años 30 y 40 del siglo pasado. Genocidio, señorías. El canciller Olaf Scholz ha dicho que es una tontería con estas palabras hablar de genocidio, y no se le podrá negar una sensibilidad especial al canciller de la República Federal de Alemania respecto de este problema, por razones históricas obvias. Y lo ha calificado así. Y hablan ustedes de expertos, pero hay una declaración de la Organización de las Naciones Unidas declarando esto como genocidio. ¿Qué expertos? ¿Los que ustedes eligen? ¿Los que escogen ustedes? ¿Qué expertos? Y ustedes y sus socios han fomentado un peligroso discurso que no critica al gobierno de Israel, sino que apunta contra el judío en general. El judío, como antiguamente, sin matices ni distinciones. Eso no es crítica política, eso es un peligroso racismo, es el viejo antisemitismo camuflado de buenas intenciones, señorías.
Es un término gravísimo. La flotilla, señorías. ¿Pero qué flotilla? ¿Pero qué flotilla? Vamos a ver, una colección de individuos que se han montado en un barco diciendo cosas como que lo que he descrito, ese ataque demoníaco, fue un bulo. Una señora que se citó como portavoz de ellos. Pero ¿es tolerable esto? O sea, un bulo fue un bulo. Las imágenes que han visto, niños metidos en microondas delante de sus padres, chicas violadas que han sido después con un tiro en la nuca. Siento ser tan explícito, señorías, pero es que es así. ¿Eso es un bulo? ¿O es una agresión intolerable contra un pueblo que intenta sobrevivir rodeado de sus enemigos? Señorías, ¿qué quieren ustedes? Es que los hechos son como son, no consignas, son hechos. Hechos. Y por supuesto que es una desgracia la guerra de Gaza, pues no faltaba más, pero está en manos de Hamás pararla. Inmediatamente se le han puesto unas condiciones. Son terroristas y deben ser derrotados. Israel es un Estado legítimo. No faltaba más. Es que esto es así. Otra cosa es que ustedes estén dispuestos a justificar terroristas. Desde luego, ancho camino tienen en ese recorrido. Por lo tanto, rechazamos esta moción. No vamos a ser cómplices de un relato falsificado ni de adornos internacionales para el señor Sánchez. Y condenamos sin reservas a Hamás, por supuesto. Y exigimos la liberación inmediata de los rehenes y el derecho de Israel a existir como un pueblo pacífico. Muchas gracias, señorías. Vamos a someter a votación la moción relativa a la catástrofe humanitaria que vive Gaza y la política del Gobierno en relación con la misma, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, recordando a sus señorías que se someterá a votación en sus propios términos. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 259 votos. Votos a favor, 112. Votos en contra, 146. Abstenciones, 1. En consecuencia, queda rechazada la moción. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.